Hechos capítulo 19. Por favor, hermanos. Hechos 19. Estamos viendo el tema general, la convicción necesaria y plena de la salvación. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es necesario tener una convicción de nuestra salvación? Sí. Pero esa convicción debe ser plena. No puede ser a medias, no puede ser en una posibilidad, hermanos. La convicción de la salvación debe ser plena y también es necesaria. Hoy vamos a concluir este tema, hermanos, aunque no el capítulo. Normalmente siempre culmino un capítulo con el tema, pero esta ocasión no. Esta ocasión culminaré el tema sin concluir el capítulo. Y vamos a ver los versículos 18 al 20 para poder concluir con nuestro tema acerca de la convicción necesaria y plena de la salvación. Vamos a ver hoy la evidencia externa de la salvación. La evidencia externa de la salvación. Como ya hemos visto en las enseñanzas anteriores, cuando comenzamos este capítulo, el apóstol Pablo se encontró con un grupo de ciertos discípulos con los cuales, al hablar con ellos, interactuar con ellos, tuvo una duda razonable acerca de su salvación. Por lo tanto, les hace una pregunta teológica sencilla y simple. No requería mucha experiencia, no requería mucho tiempo de estudio, simplemente requería que entendieran que cuando una persona es salvada, el Espíritu Santo viene a su vida. Cuando una persona es salva y reconoce a Jesús, el Espíritu Santo viene a su vida. Así que les pregunta, ¿cuándo ustedes recibieron al Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos es, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces vuelve a hablarles acerca de Jesucristo, los bautizan en el nombre de Jesús y entonces comienza la vida nueva para ellos. La semana pasada vimos que deben existir en nosotros evidencias de esa salvación, pero las evidencias claras y verdaderas de esa salvación provienen de fuentes reales y verdaderas. La semana pasada observamos las fuentes falsas de salvación. Esas fuentes falsas de salvación a las cuales muchas personas, cuando le pregunta a uno, ¿eres una persona, eres un creyente? Sí. ¿Eres un cristiano? Sí. ¿Eres salvo? Sí. Y la razón por la cual dices que eres salvo, y comienzan quizás la gran o muchas personas, no la gran mayoría, no puedo decir esto, ¿verdad? Pero una buena cantidad de personas comienzan a darnos a conocer las fuentes de la seguridad de salvación que ellos dicen tener y que son falsas. Que son falsas, como por ejemplo, bueno, es que siempre he ido a la iglesia, bueno, desde niño nací en una familia cristiana, bueno, es que un día levanté mi mano para recibir a Cristo, o pues voy a la iglesia y tengo un ministerio, o voy a la iglesia y participo con mis recursos, y cosas como estas. Hay una gran cantidad de fuentes falsas de salvación. Ninguna de esas fuentes son reales, correctas, a las cuales tú puedes adherirte para decir soy salvo. Hace muchos años, 21 años, para decirlo más exactamente, 21 años, cuando llegamos aquí a Ciudad Juárez, comencé a notar precisamente y tener ciertas dudas razonables respecto a la salvación de muchos hermanos. Porque mi relación cercana, cuando estaba viendo todo eso y yo preguntaba, me parecía que había una nebulosidad en la manera de responder respecto a eso. De hecho, hice un cuestionario en el cual lo compartí con el grupo de la gente que estaba en la escuela dominical, que estaba en el liderazgo en aquel momento, y hice preguntas respecto de la salvación. Y pregunté respecto de esto, una pregunta fue, ¿desde cuándo eres salvo? Y unas respuestas varias, dice, bueno, siempre. Algunas fueron, otras fueron, pues nací en una familia cristiana y cosas como estas. Entonces comencé a notar que estaban acudiendo o aludiendo a fuentes falsas de su salvación. Son fuentes falsas porque ninguna de estas cosas te puede asegurar que seas salvo. Entonces comencé a tomar una serie de enseñanzas respecto a la salvación. Y recuerdo que después de tomar esa serie de enseñanzas en el grupo de varones que teníamos, después de todas estas, después de 3 o 4 semanas que estaba tomando estas enseñanzas respecto a la salvación, me recuerdo que vino una persona, se acercó a mí
un varón, y me dijo, mire, yo siempre he creído que soy salvo, y lo he creído por esto, porque mi mamá dice que a los 3 años yo recibí a Cristo. Y me dice, la verdad, ni me acuerdo cuando tenía 3 años, pero mi mamá dice que yo recibí a Cristo a los 3 años. Entonces le pregunté, ¿y confías? ¿Y esa es tu confianza de decir, y con eso vas a morir confiando que fuiste salvo a los 3 años? Dice, no, por eso me voy con usted, porque yo no quiero morir pensando o confiando en lo que mi mamá dice que yo hice, que ni me acuerdo que hice. Esa es una fuente falsa de salvación, de seguridad de salvación. Es una fuente falsa de la seguridad de salvación. Así que muchas como estas. Cualquiera, hermanos, que intente alinearse a una doctrina donde la salvación es una obra resultante de la virtud humana, cualquiera que intente mantener una seguridad de su salvación pensando que por sus buenas obras va a llegar al cielo, cualquiera que pueda pensar que porque viene a la iglesia o porque ha hecho esto o aquello o lo otro, y tiene ahí su ancla de seguridad para decir que es salvo, pues se encuentra en 2 caminos equivocados muy peligrosos. Primero, el camino seguro a la condenación. Cualquiera que esté seguro respecto de esto estará en el camino seguro a la condenación. Y lo tengo que repetir y decirlo una vez más, hermanos, porque si hay alguien o hubiese alguien aquí todavía que dijera, bueno, yo creo que por algunas de estas causas, esta, yo creo que soy salvo, de las cuales ya examinamos la semana pasada, pues está en el camino seguro de la condenación, porque de ninguna manera podrá acercarse a Dios y justificarse delante de Dios algún día con sus obras o con sus virtudes morales. Ninguna persona podrá venir delante de Dios y ya sea decirle al Señor, soy buena persona, o hice esto, o hice el otro, o iba a tal iglesia y servía de esta manera, no podrá de ninguna manera justificarse delante de Dios. Está en el camino seguro de la condenación. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20, respecto de este pensamiento, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecador. Esa frase repetida varias veces por el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Estamos seguros, y les quiero decir, que ninguna persona es justificada delante de Dios por las obras de la ley. Las obras de la ley es cumplir la ley que Dios mandó. La ley especificada, muy extractada en dos pensamientos, y luego especificada más largamente en 10 y después en más de 600 mandamientos. Nadie podrá justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley. Ese es el primer camino. Si alguien tiene su ancla metida allí en su virtud humana o en alguna obra que usted dice que hace o que hizo, entonces se encuentra en el camino seguro a la condenación. Pero también, en segundo lugar, se encuentra en el camino de la inseguridad perpetua. Está en un camino de inseguridad perpetua, porque pretendiendo que puede ganarse la vida eterna al cumplir mandamientos de Dios, siempre tendrá esa inseguridad, porque una persona no puede permanecer fiel a los mandamientos de Dios durante toda su vida, aun cuando lo desee, aun cuando lo intente y por algún momento lo esté haciendo, no se puede mantener permanentemente fiel a los mandatos de Dios en toda su vida. Dice el apóstol Santiago respecto de esto en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Puedes guardar 9 si quieres, pero faltaste a uno, ya te haces culpable de todos. No podrás venir delante de Dios y decirle, Señor, pero 9 mandamientos los cumplí. Sí, pero faltaste a uno y te haces culpable de todos. Pablo dice que aferrarse a esta cuestión de la ley como un medio de salvación es una verdadera maldición para tu vida. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que Pablo regaña a los Gálatas y dice: ¿ustedes quieren adherirse a la ley? ¿Quieren ser legalistas? ¿Quieren establecer parámetros de la vida de otras personas y cumplirlas ustedes y hacer que otros las cumplan? Bueno, cualquiera que se adhiere a esos parámetros y quiere hacer y ver en la gente un cumplidor de la ley para poder granjearse delante de Dios la justificación, está bajo maldición. Está bajo maldición y eres maldito, porque no vas a poder permanecer en esas obras de la ley. Ahora, aunque esta pareciera ser una pregunta que voy a hacer, que ya deberíamos tener la respuesta firmemente convencidos por la palabra, y que podría haber sido la pregunta inicial quizás de todo el tema desde hace semanas, es importante hacerla ahora para concluir mi tema. Porque en la conclusión de este tema, acerca de la seguridad necesaria y plena salvación, necesito hacerla a todos ustedes. ¿Tienes tú seguridad verdadera de que eres una persona salvada? ¿Tienes tú seguridad verdadera de que eres verdaderamente salvo? Ahora, no me estoy refiriendo en esta mañana a que tú puedas dar una contestación asertiva, es decir, que lo afirmes. Ni tampoco estoy requiriendo de ustedes una contestación subjetiva, que digas, aunque todos digan que no, o que algunos me digan que no, yo digo que sí. Tampoco. No. Dirás entonces, si no puedo dar una contestación asertiva ni subjetiva a esta pregunta, entonces, ¿de qué otra respuesta, de qué otra manera yo puedo tener seguridad de mi salvación? Si no puedo dar una respuesta asertiva ni subjetiva a esta pregunta, ¿cómo puedo tener seguridad de mi salvación? Bueno, la semana pasada decíamos que la única manera de poder tener seguridad de mi salvación es tenerla de las fuentes fidedignas y reales de la seguridad de la salvación. Existen fuentes falsas de la seguridad de salvación, a las cuales es muy común que muchos cristianos aludan para esta confianza, supuesta confianza, tales como el hecho que, vuelvo a repetir, recordar que un día levantaron su mano, o que pasaron al frente en un culto evangelístico, o que alguien les pidió que hicieran una oración, o que fueran anotados dentro de la lista o las tarjetitas de personas que hicieron una profesión de fe en tal fecha, y dice, sí, yo puedo estar seguro de eso, que soy salvo, y van y recurren quizás al secretario de la iglesia y digan, búsquenme ahí por favor cuándo yo recibí a Cristo, porque quiero estar seguro de mi salvación. Decir, otros incluso, decir que cuando oraron sintieron en sus vidas algo diferente, una transformación, un cambio, un fuego en sus vidas y cosas como estas, aludiendo a experiencias en este momento. O otros decir que son salvos porque siempre han ido a la iglesia, o porque participan en algún ministerio de la iglesia, o porque su familia ha sido cristiana desde generaciones pasadas, o que ellos han ido desde niños a la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, una diversidad de acciones o de sentimientos que resultan ser, hermanos, una fuente muy sutil pero equivocada respecto a la salvación. Ahora, no estoy diciendo que acordarse de esas cosas está indicando que tú no eres salvo, no, te puedes acordar de esas cosas. Yo puedo acordarme bien del día que Cristo vino a mi vida, pero no quiero decir que esa es mi fuente de seguridad de salvación, no. Pero esa no es una fuente correcta ni confiable para que tú digas que esa es la seguridad que tú tienes para decir que eres salvo. Es más, te diré una cosa, ni siquiera el bautismo es una acción que te da esta seguridad, ni siquiera el haberte bautizado. Al inicio del ministerio que Dios me ha permitido tener, hermanos, tuve que rebautizar a muchos hermanos, que estaban llegando a nuestra iglesia. Habíamos comenzado con una misión pequeñita de unas 12 personas, Dios había comenzado a progresar la misión, en el año ya teníamos unas 50 personas, y luego ya al siguiente año unas 100 personas, pero muchas de esas personas venían de otras iglesias, bautistas. Y cuando yo les preguntaba acerca de la seguridad de salvación,
siempre, la gran mayoría me aludía a que no se acordaban cuándo fue que ellos creyeron en Cristo, pero lo que sí se acordaban, y eso sí, y hasta me lo decían con detalle, y les puedo decir dónde, cuándo y cómo, decían ellos, es que yo me bauticé. Eso sí se lo puedo decir. Me acuerdo bien del día de mi bautismo. Digo, pero ¿cuándo usted creyó en Jesucristo? ¿Cuándo fue el momento que usted llegó en el momento del Evangelio? Bueno, la verdad ni me acuerdo, pero sí le puedo recordar que me bauticé. Y esto, por supuesto, el bautismo no puede ser una fuente correcta de seguridad de salvación. Aun cuando hemos enseñado que una persona que verdaderamente ha creído debe bautizarse. Una persona que ha creído debe bautizarse. Pero una persona que dice creer, que dice que creyó y no se quiere bautizar, lo que manifiesta realmente es que no ha creído. Una persona que cree va a desear bautizarse. Una persona que dice creer y no se quiere bautizar, entonces realmente no ha creído. Pero también, hermanos, no todos los que se bautizan son realmente gente que ha creído. No todos. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 13 dice a este respecto. Perdón, ¿sabes que me equivoqué? Es Hechos, es el libro de Hechos. Es Hechos 8, versículo 13. Dice, leamos por favor, hermanos, dice, también creyó, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Vean, una vez más, vean con cuidado esto. También creyó Simón, estaba predicando Pablo. Dice, también creyó Simón. Y habiéndose, ¿qué? Bautizado. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero no fue Pablo, estaba predicando Felipe. Luego dice versículos 20 al 24. Vean qué sucede con este Felipe, con este Simón. 20 al 24. ¿Qué dice? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vean, él estaba escuchando la predicación de Pedro, estaba con Felipe, con todos estaban predicando en ese momento. Dice que creyó, es decir, aceptó esa verdad, pero luego dice que no entendió ni comprendió el Evangelio realmente y lo manifestó de manera inmediata, porque él quería tener un cierto poder para poder dar el Espíritu Santo y poder tener así una fuente de ganancias. Estaba viendo el Evangelio como un medio de vida atractivo, como algo que le convenía. Y cuando Pedro lo descubre, le dice, tú estás en prisión de maldad, estás en pecado, arrepiéntete. Y el mismo Simón dice, bueno, pues rueguen ustedes al Señor, todavía sigue sin creer. En lugar de él de arrepentirse, ustedes ruegan por mí. Ruegan por mí, es como mucha gente que de pronto dice así. He escuchado tantas veces decir esto, pues, tú ve a la iglesia, le dice el esposo o a la esposa, o el padre a los hijos, o viceversa, vayan ustedes a la iglesia porque, para que pidan por mí, porque a Dios ustedes sí les escucha, sí les oye, ¿verdad? Hay mucha gente que de pronto dice así, de pronto esto, hermanos, en lugar de que ustedes puedan acercarse al Señor, si realmente has creído al Señor y sabes quién es el Señor, podías acercarte al Señor, pedir perdón, arrepentirte, pero hay gente que se puede bautizar sin ser salva realmente. Bueno, si ninguna de estas fuentes anteriores son seguridad de salvación, entonces, ¿existe una fuente correcta de la seguridad de salvación? No es ninguna acción que yo llevara a cabo, nada, ninguna acción llevada a cabo, ni siquiera obras buenas, no, nada de eso, ni tampoco cosas que yo digo que hice para recibir a Cristo, tampoco, y tampoco el bautismo. Entonces, ¿existe una fuente correcta de la seguridad de nuestra salvación? Y aunque he dicho, hermanos, hace un momento que no era necesario que usted diera una respuesta asertiva,
sí necesitamos tener una respuesta. Pero esa respuesta no es meramente asertiva, pero sí es resultado de una convicción. Déjenme les explico un poquito esta parte para que hacer una diferencia entre esto. Asertivo significa afirmativo. Y esto incluye que puedes dar una respuesta correcta a una pregunta, pero no necesariamente convencido de esa respuesta. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron algunos exámenes en la escuela, donde hay respuestas múltiples al elegir, algunas veces, y quizás les pasó, muchas veces, quizás les pasó, que no sabían la respuesta y tenían que elegir, ¿verdad? Y no sé cómo elegían, si al azar, o cerraban los ojos y ahí ponían, no sé cómo elegían la respuesta, ¿verdad? Pero no se la sabían y elegían, y resultaba que la respuesta era correcta, ¿no? Que le atinaron. Pero aunque de la misma manera, no estaban seguros, pero le atinaron a la respuesta correcta. Pero de la misma manera, hermanos, pero diferente en cuanto a la elección de esta parte, de una respuesta, cuando tú eliges la respuesta correcta porque estás plenamente convencido de que esa es la respuesta, eso es diferente. Eso es muy diferente. Así que sí requerimos, hermanos, una respuesta. Ante la pregunta, ¿puedo estar seguro de mi salvación? Sí requiere una respuesta, pero esta respuesta debe estar perfectamente respondida por una convicción plena. Convicción plena. Por eso les he dicho que nuestro tema general era la convicción necesaria y plena de la salvación. Así que la única respuesta correcta que podemos nosotros tener respecto a la seguridad de nuestra salvación siempre será, y la encontrarás a la luz de la palabra de Dios, siempre. La mayoría de las respuestas que la gente da de una fuente falsa de seguridad proviene de lo que hacen o de lo que piensan que hicieron o que dijeron. Pero la respuesta correcta siempre vendrá a la luz de la palabra de Dios, siempre la encontraremos a la luz de la palabra de Dios. Ella es la que nos va a decir siempre que nosotros podemos tener esa seguridad. De ella va a salir esa seguridad completa respecto a nuestra salvación. En cierto sentido podemos decir que esta no es una persuasión subjetiva, sino más bien una especie de autoconvencimiento, sino que realmente es una respuesta correcta porque no proviene de nosotros, proviene de Dios, no proviene de mí, proviene de Dios. Yo me aferro a su palabra y su palabra me dice que nada me puede separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, y que si yo creí en Él como mi verdadero Señor y Salvador, nada me puede separar de esto. No es un autoconvencimiento, no es subjetivo, sino que proviene de Dios. Y de ahí comienzo, cada vez que yo comienzo a abrir la palabra, encuentro textos y textos que me dan plena seguridad. Así que cuando alguien me pregunta, ¿usted es una persona salva?, yo le diré sí, porque Dios dice y Dios dice aquí. La palabra de Dios, hermanos, es la segura ancla y la fuente correcta de salvación y de mi seguridad. Por eso, hermanos, debemos estar bien atentos a su palabra. Dice Juan 5:39, el Señor Jesucristo nos dice: escudriñad, lean conmigo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Escudriñenlas. Escudriñen para que la fuente real de su seguridad de salvación venga de la palabra y no de lo que ustedes piensan que hicieron. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, el apóstol Pablo también nos vuelve a reafirmar esta verdad. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier cosa que tú hayas hecho, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la palabra más segura. Es una frase muy poética de Pedro, ¿verdad? Pero está diciendo, si estás en medio de la oscuridad, en medio de la duda, en medio de cualquier momento de tu vida, la palabra de Dios es esa antorcha que te va a alumbrar y que te va a mantener seguro, caminando segura, de manera muy, muy segura. Es la palabra de Dios. Así que, hermanos,
quiero concluir esta mañana con nuestro tema y tomar los versículos 18 y 19 para decirles que dos son la fuente de seguridad que encontramos en la palabra. Dos son la fuente de seguridad que tú puedes tomar, pero las dos provienen de la palabra. Y las dos son evidencias que tienes que observar y ver en la palabra. Lo que Dios, en primer lugar, lo que Dios dice respecto a esta seguridad. ¿Qué dice Dios respecto a mi seguridad de salvación? Bueno, es tan amplio, pero yo te quiero invitar, hermanos, sinceramente, te quiero invitar a que cada vez que leas la palabra, hagas resaltar esos textos donde Dios te da seguridad de salvación. Resáltalos, subráyalos. Apenas le decía yo ayer a los jóvenes que tenemos que aprender a leer la Biblia con un lápiz en la mano o con algo que yo pueda subrayar o poner, no rayar la Biblia, pero sí subrayarla, sí marcarla, porque de pronto en mi lectura surgen cosas muy importantes que quiero recordar y que quiero volver a esa parte. Así que siempre tengan a la mano algo, cuando usted está leyendo la Biblia devocionalmente, tenga a la mano algo para poder apuntar, subrayar, porque es muy importante. Debemos estar atentos a la palabra. Dos son la fuente de esa seguridad, y la primera es lo que Dios dice respecto a la seguridad que yo tengo. Debo tener textos y textos en mi mente respecto a la palabra, porque alguna vez y en algún momento el mismo diablo va a venir y a ponerte duda respecto a tu salvación. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente eres una persona salva? Vendrá a ponerte esas dudas y tú tendrás que decirle como el Señor Jesucristo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Tendrás que responder de esta manera, una y otra vez. Pero hoy quiero ver, porque eso es muy amplio el tema y no lo voy a tocar ahora. Te toca a ti hacerlo, escudriñar la palabra, leerla y obtener de ella la fuente de seguridad y salvación de lo que Dios dice. Pero hoy lo que quiero que veamos, para concluir nuestro tema de este capítulo, es que veamos la segunda fuente que también proviene de la palabra, pero que tú puedes visualizar. Es una fuente fidedigna de nuestra seguridad de salvación y tú la puedes visualizar. ¿Cuál es? El fruto visible del arrepentimiento. El fruto visible del arrepentimiento, que se llama conversión. Eso sí lo puedes visualizar. El fruto visible del arrepentimiento, que es, ¿qué, hermanos? La conversión. La conversión es una palabra que se puede entender en nuestro español perfectamente, como se quiere también dar a entender en el griego. No la voy a explicar en el griego, pero sí en el español. ¿Qué es conversión? Simplemente dar una media vuelta e ir en rumbo diferente. Conversión, dar vuelta. El fruto visible del arrepentimiento es la conversión. Y también esa es una fuente que proviene de la palabra, porque la palabra nos dice claramente que una persona es salva cuando manifiesta el fruto de su arrepentimiento, convirtiéndose, dando vuelta. Así que el primer aspecto de la fuente fidedigna de tu salvación está en lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de mi seguridad de salvación? Pero en segundo lugar, lo que Dios dice que debes de observar si dices que eres una persona que te has arrepentido delante de Dios. Vamos por favor a los versículos 18 y 19. 18 y 19. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, déjame leer el 17 para ponernos en el contexto y luego ustedes leen el 18 y 19. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora sí vean, por favor, 18 y 19 dice: cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así que, hermanos, el fruto visible del arrepentimiento es la conversión. Y esa es una fuente fidedigna de tu seguridad de salvación.
La confesión del pecado, hermanos, es un reconocimiento ante Dios producido únicamente y solamente por la obra del Espíritu Santo. Es cierto que toda persona, o todas las personas, la mayoría de personas tienen una percepción moral de cómo calificar sus actos. La mayoría de personas, hermanos, perciben moralmente sus actos. Dicen, no, sí fue malo lo que hice, sí estuvo mal lo que hice, sí estuve bien, o cosas como estas. Cuando Cristo confrontó por la actitud de jueces del pecado de otros a estos fariseos, ellos moralmente entendieron que estaban mal. Vean Juan capítulo 8, versículo 9. Dice, pero ellos, ahora acuérdense, habían venido a acusar a una mujer que le habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y le dijeron, Moisés nos mandó a apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Y Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, de todos ustedes, tire la primera piedra. La primera piedra era muy importante. La primera piedra era muy importante porque normalmente es la persona que había encontrado a dicha persona y en el acto o en el pecado mismo o lo podía acusar. Así que la primera persona que tiraba la primera piedra era la que en ella caía todo el peso de su testimonio. La persona que tiraba la primera piedra, todo el mundo confiaba en el testimonio y los demás le seguían para tirar las piedras y apedrear a una persona. La muerte por lapidación era terrible, muy terrible. Pero la primera persona que tiraba la primera piedra era por su boca y por su testimonio, yo certifico que esta persona es pecadora. Y Cristo dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Dice, lean, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sí, hermanos, todas las personas pueden calificar sus actos de manera moral y pueden decir, estoy mal. Esta gente calificó su propio sentir, sabían que no estaban libres de pecado, sabían que eran igualmente pecadores, así que se fueron yendo acusados por su propia conciencia. Y no nos referimos a eso en cuanto a confesión. Esa no es una confesión. Esa puede ser simplemente un reconocimiento de que soy igualmente malo que los demás o que no soy mejor que los demás. Pero cuando uno habla de arrepentimiento, hermanos, este siempre viene producido por una obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, Cristo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra de redarguir a una persona de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Siempre. Lo toma convicto de pecado. La palabra convencerá no es un proceso de que te lo digo y te convenzo. No, la palabra convencerá tiene que ver con el hecho mismo de que viene la obra y lo toma convicto de pecado. Es decir, ya no te puedes zafar de eso. Estás lleno tu mente, tu corazón está lleno de que sí, soy pecador y la única manera que puedes responder es me arrepiento de eso cuando es obra del Espíritu Santo. Pero cuando es obra de tu conciencia, te alejas de Dios. Te alejas de Dios. Tu propia conciencia te hace rechazar a Dios, a un Dios santo que repeles y que no quieres tener frente a ti. Te alejas de Él. Y es a veces tan fuerte ese alejamiento que algunas personas incluso buscan la manera de quitar de su mente y de su corazón la conciencia que los acusa, como el mismo Judas, que lo único que pudo hacer fue y se ahorcó, porque no podía más, pero no fue impelido al arrepentimiento. Así que, hermanos, el verdadero arrepentimiento siempre es una obra del Espíritu Santo y Él va a hacerlo. Así que es claro que cuando existe un arrepentimiento, la razón o el resultado proviene de una obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estos hombres, dice aquí en el versículo 17, vean, hermanos, el detalle, por favor, dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso? ¿Qué fue notorio? Bueno, recuerden, hermanos, que unos hijos de un tal Esceva, que eran unos hombres que sacaban demonios, ambulantes, andaban por todas partes sacando demonios, buscando sacar demonios a la gente,
de pronto cuando ven que Pedro y los demás, Pablo y los demás sacan demonios, ellos quieren tener este mismo poder, y entonces vieron que lo hacían con el nombre de Jesús, vienen con un hombre que tiene un demonio, y el hombre que tiene el demonio, ellos dicen que en el nombre de Jesús te echamos fuera, el demonio les dice, pues yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? A ustedes no los conozco en absoluto, y viene sobre ellos. Y entonces huyeron desnudos y heridos por el demonio. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, tanto a judíos como a griegos. Y por causa de todo este temor que tenían, entonces comenzó a venir la gente y confesar y dar cuenta de sus hechos. Esto de confesar sus malas acciones no eran en sí mismo el hecho de una condición pecaminosa en general. En realidad aquí la palabra utilizada aquí para acciones o hechos, vinieron a confesar sus hechos, viene de una palabra griega praxis, que significa práctica. Vinieron a confesar sus prácticas, y está aludido por el contexto de que eran prácticas de ocultismo. Vinieron y confesaron. Tuvieron temor de lo que vieron que pasó, que trataron de tomar una posición que no les correspondía, trataron de parecerse cristianos cuando no lo eran, y dijeron, no, esto es imposible. Tuvieron temor, pero ese temor evidentemente no era el miedo mismo a eso, sino a sus propias prácticas, y las confesaron. Vinieron y dieron cuenta de sus hechos, lo contaron. Algunas versiones, otras versiones dicen, y lo publicaron y lo dijeron públicamente: hemos cometido y hemos hecho esto y esto. Así que de ninguna manera una persona puede venir y confesar sus pecados delante de Dios si no es por obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, con esto tampoco queremos decir, hermanos, que ninguna persona o que alguna persona tenga que venir delante del pastor o de algún hermano y hacer una confesión auricular. No creemos en la confesión auricular como se enseña en la Iglesia Católica, donde le confiesas a un hombre tus pecados y éste te exonera de ellos. De ninguna manera. Estos hombres fueron movidos por el temor y movidos por el Espíritu Santo para venir y confesar sus prácticas pecaminosas. Estos hombres creían que era necesario hacerlo para dar a conocer la veracidad de su fe, pues dice que ya habían creído, porque dice, y esto fue notorio a todos aquellos, y muchos de los que habían creído venían ahora. Sí, creyeron, pero ahora queremos realmente reafirmar esta verdad y confesamos nuestra condición de pecado. ¿Saben qué, hermanos? Que durante mucho tiempo ha sido muy difícil para algunos, pero han llegado a este punto y a este momento. Cuando he podido predicar en otro tiempo fuera de la iglesia y he estado en algunas iglesias, les puedo decir que prácticamente, hermanos, en muchas, casi en todas las iglesias, no puedo decir que todas, pero casi en todas las iglesias, después de predicar en algún momento acerca de la salvación, siempre se ha acercado algún hermano, un diácono, un hijo de pastor, un hijo de misionero, un hermano líder de la iglesia, se ha acercado a decirme: es difícil para mí decirle esto, pero yo creo, y he hecho todo esto, y he estado aquí, dice, es difícil decirles, pero yo creo que no soy salvo. Y el reconocer esto y venir y decirlo es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Es una obra del Espíritu Santo. Porque ninguna persona es movida a esto si no es por el Espíritu Santo, a la confesión. Y esto nos lleva, hermanos, entonces, ¿a cuál es el fruto visible del arrepentimiento? ¿Cuál es el fruto visible del arrepentimiento, hermanos? ¿Qué? La conversión. El fruto visible del arrepentimiento es la conversión. Vean el versículo 19, por favor. Dice, leámoslo. Entonces esos hombres, pues le digo que vinieron a confesar sus prácticas, sus praxis, ese es el texto, sus hechos, sus prácticas que tenían de magia, de ocultismo. Y luego dice, muchos de estos que vinieron, confesaron, se arrepintieron. No solamente se arrepintieron, ¿qué hicieron? Juntaron todos sus libros de magia, los trajeron y los quemaron
delante de todos. Los quemaron delante de todos. Esta es la manifestación visible de una persona que realmente se ha arrepentido y que ha sido salvada. La conversión. La conversión, hermanos, es el cambio radical que se produce en una persona que ha sido regenerada. La conversión es el resultado, hermanos, de la regeneración de una persona donde ahora anteriormente rechazaba a Dios, pero ahora se hace proclive a la búsqueda de Dios y quiere quitar de su vida todo aquello que ofende a Dios. No podemos decir que una persona se ha convertido cuando aún sigue guardando prácticas que son deshonestas, equivocadas, malvadas, pecaminosas en su vida. No estoy diciendo que una persona que se ha convertido no puede volver a pecar. Por supuesto que estamos en la carne y batallamos con la carne, pero me estoy refiriendo a las prácticas ya establecidas en nuestra vida. Una persona que ha sido convertida tiene que dar un cambio a ese aspecto de su vida e ir en rumbo diferente. Por eso dice que estos hombres vinieron y confesaron sus prácticas. Y para hacerlo válido y para hacerlo visible y para que el Espíritu Santo nos dejara manifiesto cómo es que ese fue un arrepentimiento verdadero, fue que se convirtieron. ¿Qué hicieron? Tomaron sus libros y los quemaron. Y eso es lo que comienza a ser visible en una persona que ha sido verdaderamente salva. Cuando éramos niños, teníamos un joven de la iglesia que nos introdujo a un amor y cariño, no sé cómo llamarle, no sé qué sea, pero una tendencia a cierta música de la época. Y nos regalaba discos, porque al tiempo eran discos, todavía no eran discos y cassettes, ¿verdad? Y nos regalaba eso y lo teníamos y los oíamos y nos convertimos en fan de eso. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, a mí particularmente, cuando llegó a este punto, esa colección que teníamos era, y sigue siendo todavía muy, diría para muchos coleccionistas muy, muy especial, pero cuando llegó ese momento y entendí todas estas verdades, lo que hice precisamente fue con mi hermano mayor, no sé, ¿te acuerdas, René? Pero comenzamos a tomar todos esos discos y comenzar a romperlos, tirarlos, porque no podíamos guardar estas cosas. Alguien me dijo, no los rompas, mejor regálalos. Dijo, ¿cómo voy a regalar algo que yo sé que es pecaminoso? Rompimos esas cosas. Y yo sé, hermanos, que quizás muchos de ustedes o nosotros lo tenemos con algunos vicios de nuestra vida. Pero si hay una verdadera conversión, tenemos que dar vuelta a esas cosas. Y la conversión comienza con una obra divina en el alma de la persona. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos ni siquiera guardar recuerdos de la vida antigua, hermanos. No podemos ni siquiera guardar esas cosas. Se siente algo terrible cuando vas a la casa de cierto cristiano y dice, bueno, lo tengo ahí, eso, mire, no se espante, pero lo tengo ahí porque es un recuerdito. Le digo, pero ¿qué recuerdito es esto? Tire eso, échelo, quémelo fuera, porque son cosas pecaminosas. No deberíamos mantener cosas de nuestra vida, hay que darle la vuelta completa a nuestra vida y echar fuera de nuestra vida todas esas cosas que pueden echar y todavía nos mantienen atados de alguna forma a prácticas que son perniciosas de nuestra vida y que nos llevan a un detrimento continuo de la vida. Y ese cambio radical del alma, hermanos, que nos hace proclive en la búsqueda de Dios, nos lleva enseguida a una acción de la persona que lo lleva a rechazar todo aquello que ofenda a Dios y lo quiere sacar de su vida. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 a este respecto, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Algo con lo cual batalló mi madre cuando se convirtió al Señor fue en desechar una imagen que tenía, que le había regalado su madre cuando eran
más jóvenes. Y batalló las primeras semanas. Y el pastor iba y le daba la clase de discipulado. Y batalló la primera semana y el pastor se quedaba viendo esa imagen ahí. Y la segunda vez, cuando regresó el pastor, ya la imagen no estaba y dijo, ¿qué pasó con la imagen? Estaba allá en el bote de la basura esa imagen. Porque, hermanos, no podemos seguir manteniendo en nuestras vidas esa clase de cosas. ¿Te has convertido? ¿Te has arrepentido? Entonces hay una conversión real y verdadera. Y aquí es precisamente donde hay una clara manifestación de conversión. Nos dice que estos hombres trajeron los libros de magia, que algunos de ellos practicaban, y ahora bien también nos dice la cantidad, y nos menciona de manera muy exorbitante, la cantidad de lo que costaban estos libros. Eran 50,000 piezas de plata, todo el conjunto de aquellos libros. Es una cantidad muy grande, lo cual nos dice que había mucha práctica de ocultismo entre los efesios. La conversión, hermanos, es lo que la Biblia también le llama fruto. El fruto de un cristiano es la conversión. Cristo dijo en Mateo 7, 16 al 20, vean lo que dice Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. La conversión es lo que la Biblia llama el fruto de un cristiano. Así que nosotros no podemos calificar la validez de la salvación de una persona. No podemos calificar eso. Pero sus frutos dan testimonio de su salvación o no. Son sus frutos los que dan testimonio de su salvación. Ahora, ¿te puedes adherir a esta manifestación externa como una fuente de salvación, una fuente de seguridad de salvación? Sí puedes adherirte, porque viene de la Biblia, porque le dice que debes convertirte y debes transformar y cambiar tu vida y dar ese fruto de tu vida. Y cuando lo ves en tu propia vida, puedes decir, sí creo que soy salvo, sí lo creo. Ahora que me decirte una cosa, hermanos, cuando yo tenía 5 o 6 años, creí que había aceptado a Cristo como Salvador. Y en esa época de mi vida aprendí muchos textos de memoria. Me sabía, había concursos en los niños y la escuela aquí dominical. Había cosas como estas para ganarse premios y me los aprendía y ganaba premios de todo eso porque me aprendía muchos textos de la vida, me gustaba aprenderlos. Pero cuando llegué a la edad de 10 años tuve una crisis espiritual porque tenía que responder a esta pregunta, ¿soy verdaderamente salvo? Ahora, cada vez que yo escuchaba una predicación respecto de esto, ¿saben qué pasaba en mí? Cada vez que escuchaba una predicación de esto y comenzaba a escuchar algo similar a esto, lo que hacía es que cerraba mis oídos, me daba miedo, comenzaba a hojear la Biblia y cuando ya no podía, pues me salía del culto, que hacía que iba al baño y me tardaba por allá, ya terminó la predicación y venía porque me daba temor escuchar estas cosas. Porque estaba siendo confrontado con esta circunstancia. Pero una vez que el Espíritu Santo tomó mi corazón, mi mente, mi vida y me hizo llevar a este punto, de ahí en adelante no he tenido una vez más ninguna duda respecto de mi salvación. Así que, hermanos, el fruto en la vida de un cristiano debe constituir una fuente confiable para ti mismo de que si en realidad eres una persona salva o no. Una examinación de tu vida al respecto al fruto que estás dando o que debería de tener, te debe dar seguridad o no. Y a esto somos instados por la palabra de Dios,
Porque no es cualquier cosa superficial o un asunto secundario, hermanos. Estás hablando del destino eterno de tu alma. No es cualquier cosa. Y la Biblia nos insta a asegurarnos de esto. Es la seguridad de tu alma por la eternidad algo importante para ti. Pues Dios te insta a que te asegures de esto. Vean 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Lean por favor este texto. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis... Miren, hermanos, esto es fundamental. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pruébate. ¿O no conoces tú mismo? ¿No te conoces tú mismo? ¿O no sabes que Jesucristo está en ti? Bueno, a menos que estés reprobado. A menos que estés reprobado. Hermanos, es para mí importante e imperioso que tú puedas tener una respuesta confiable, veraz, acerca de tu salvación. Es muy importante. Examínate. Examínate y pruébate. Porque no es una cosa secundaria. Y va a cobrar relevancia el día que estés en la antesala de la muerte. Va a cobrar relevancia que tú puedas responder esto. ¿Te has imaginado el día que morirás? Yo me lo he imaginado varias veces. Pero el día que estés en la muerte, a punto de morir, tendrás que responder a esta pregunta: ¿estoy realmente seguro de mi salvación? Vamos a orar, por favor. Orando, por favor, hermanos. Quiero invitarles a que en este momento no nos distraigamos absolutamente con nada. Dejemos todo un momento, porque este es un momento sumamente especial. Estamos hablando de la salvación de tu alma, de la examinación de tu propia alma. No perdamos ninguna oportunidad de examinarnos. Mantenga su corazón y su mente, dejando que el Espíritu Santo redarguya donde tiene que redarguir. No permita que nada lo distraiga, porque el diablo quiere distraerlo fácilmente. No quiere que usted piense acerca de este asunto. Señor, te quiero suplicar que en tu gracia y misericordia una vez más permitas que si todavía hay personas dudando de su salvación, pero dudando realmente porque no ven fruto en sí mismos, dudando realmente porque la única fuente que ellos pueden aludir son a cosas superficiales, a fuentes inseguras, falsas de salvación. Te ruego, Señor, que cada quien pueda examinarse y ver si ha existido una verdadera conversión en sus vidas. Si han dejado prácticas, actitudes y pensamientos que te ofenden y que han sido para ellos ya vicios continuos. Te ruego, Señor, que dirijas el corazón y la mente de cada hermano aquí presente, para que tras esta examinación de su propia vida puedan asegurarse, se puedan asegurar si son realmente salvos. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo haga esta obra preciosa en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Póngase por favor de pie.